No tenemos otro estilo de vida que pueda tener éxito más que el estilo de vida de fe. Amén. Gloria a Dios. En Romanos 12:3, la primera escritura dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido o ha dado a cada uno de nosotros. Al momento que tú y yo nacimos de nuevo, en ese momento se nos dio una medida de fe. Ahí se nos dio una medida de fe. Yo ya no le tengo que pedir a Dios o pedir a alguien que ore por mí para que mi fe aumente. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe no puede venir porque alguien ore por ti o porque tú ores, Señor, dame fe, dame fe, dame fe. La fe viene solamente a través de un medio que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. A todos nosotros que nacimos de nuevo, se nos dio una medida de fe. Esa medida de fe que se nos dio es nuestra responsabilidad, que la tenemos que deber y tenemos que hacer incrementar la medida de fe que se nos dio. Se nos dio una medida de fe, ahora tú y yo la tenemos que incrementar. ¿Cómo la voy a incrementar? Por el oír de la palabra de Dios. Conforme cada uno de nosotros vayamos incrementando la fe, nos va a ir colocando en una posición donde podemos recibir de Dios. Tú no puedes recibir de Dios al no ser que sea por fe. Cuando yo incremento mi fe, por ejemplo, tú le estás creyendo a Dios por algo, tú usas la palabra en fe. Esa palabra en fe te coloca en una posición donde tú puedes recibir de Dios. Por eso cuando tú oras en fe, oras la palabra de Dios en fe. Cuando tú oras la palabra de Dios por sí misma, por tu fe, no por sí misma, por tu fe, te coloca en una posición y tú recibes de Dios. Y ese es el gran regalo que tenemos de Dios. Amén. Conforme vayamos incrementando la fe, nos va colocando en una posición donde podemos recibir de Dios. Que no se nos olvide eso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, dice que para que seamos liberados de hombres perversos. Estamos rodeados de hombres perversos y malos. Porque dice la otra parte, porque no es de todos la fe. Si tú y yo estamos rodeados de hombres malos, hombres perversos, muchos de ellos no tienen fe. No tienen fe. Y entonces, porque no es de todos la fe. La fe solamente es para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Ese es para nosotros. Ahora, a partir de que nos dio una medida de fe, nosotros tenemos que incrementar nuestra fe por el oír y por hablar la palabra de Dios, como nos enseña Josué 1:8, este libro de la ley. Medítalo. ¿Cuándo lo tienes que meditar? De día y de noche. Yo lo tengo que meditar de día, lo tengo que meditar de noche. En Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie también tu manera de hablar. Porque la primera parte dice, no te conformes a este mundo, sino que transforma tu mente, transforma tu entendimiento, porque si tú sigues con la forma del mundo, vas a hablar siempre con la forma del mundo. No puedo, no tengo, está muy caro, está muy lejos, no voy a llegar, no tengo trabajo, ¿cómo le hago? Estás hablando conforme al mundo. La forma del mundo y la fe no pueden trabajar juntos. Por eso Romanos 12:2 nos recuerda, cambia tu entendimiento, transforma tu entendimiento, deja la forma que el mundo te hizo y comienza a renovar tu mente, comienza a creer en la palabra de Dios, porque entonces cuando tú renuevas tu mente, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Mientras vas a pensar que todo es la voluntad de Dios. Te da una enfermedad, es la voluntad de Dios. No. Eso piensas porque no has renovado la mente, sigues pensando como el mundo. No tengo para pagar mis cuentas, no, sigues pensando como el mundo.
La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas. No hay margen de pobreza cuando tú hablas la palabra de Dios. En el Salmo 35, 27 dice que Dios se deleita con la prosperidad de sus siervos, de sus hijos. Entonces no hay margen de pobreza ni de fracaso cuando nosotros aplicamos los principios de fe. ¿Qué es fe? De acuerdo al libro de Hebreos 11:1 dice, fe es la sustancia de las cosas que tú no ves. Si tú ves las cosas, no estás en fe. Fe es la sustancia de las cosas que tú no ves, pero es la convicción de las cosas que tú esperas. Número 1, tú no ves las cosas. Número 2, tienes que estar convencido que lo que tú no ves es tuyo. No lo ves en lo natural, lo ves en lo sobrenatural. Amén. Porque no todos es la fe. Tenemos que tener cuidado porque no todos predican la palabra para que tu fe aumente. Hello. Tenemos que tener cuidado porque no todos predican la palabra para que tu fe aumente. Yo siempre hablo por mí. Estuve en una iglesia que nunca me hablaron la palabra, mi fe no aumentaba. Dios me movió de ahí y me envió a otra donde mi fe comenzó a aumentar y sigue aumentando cada día. Amén. Pablo nos decía en este libro de Tesalonicenses 2:3-2, nos dice, tengan cuidado porque hay hombres que no te van a predicar la Biblia. Porque de esa manera tu fe no va a aumentar. Si ponemos atención, este ministro que estaba predicando en Tesalónica no estaba predicando palabra de fe, no estaba predicando lo que la Biblia dice. Por eso Pablo fue y le dijo a las iglesias de Tesalónica, hey, hay hombres malos, hay hombres perversos, dicen predicar la Biblia, pero no te la están predicando porque no te hablan de fe. Porque no te hablan de fe. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros traemos una prédica que no sea inspirada por revelación, vamos a encontrar muchas contradicciones. Por eso tenemos que tener palabra revelada. De hecho, en Corintios nos dice, ¿verdad?, que nos dieron 9 dones espirituales y en una de esas dice palabra de sabiduría, palabra de revelación, palabra de conocimiento, palabra de entendimiento. También nos dio dones espirituales, el don de discernimiento, es parte de los dones espirituales. Amén. Pablo nos dice, Pablo nos dice en Tesalonicenses que no todos es de la fe. Amén. La fe tiene que tener obras, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Si alguien no muestra obras, te está predicando algo que no es de fe. Pero cuando muestramos obras, como estamos viendo al hermano Martín, oramos y enviamos palabras de fe, estamos viendo obras en él. No podía caminar. Se está ayudando, pero sus organismos, sus huesos se están restaurando por la palabra de fe que se le está enviando. Y va a caminar y va a volar y va a tocar y va a hacer muchas cosas. Amén. Entonces, por eso les digo, no todos es la fe. No todos te enseñan de fe. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aleluya. Aleluya. Si no te enseñan de fe, te están hablando algo desordenado. Amén. Y Pablo nos dice, apártate de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fe debe de ser el tópico más importante que debe de ser enseñado. La fe es progresiva, la fe no tiene fin. La fe no tiene fin, ¿por qué? Venimos a Cristo, caminamos por fe y no por vista.
viene el tiempo de que partimos, morimos. Esta fe que tú usaste para morir en Cristo, llegas a la eternidad a través de tu fe. Y la fe fue progresiva, no tiene fin, porque tu fe te llevó a la eternidad. La fe te llevó a la eternidad, la fe no tiene fin. Ahora, si yo no uso fe, esa fe no me va a llevar a la eternidad, me va a llevar a otro lugar. Amén. Allá también hay eternidad, pero no es la eternidad de Dios, es la eternidad del enemigo de Dios. Por eso es que fe tiene que ser el tópico más importante que debe de ser enseñado. ¿Jesús hablaba de otra cosa o hablaba de fe? De fe. No todos elevaron su fe. Judas lo vendió. No elevó su fe. Tomás no creyó. Amén. Entonces la fe, hermano, la tenemos nosotros que no reconstruir, sino ir construyéndola más cada día. Nuestra fe debe ser fresca cada mañana. Hoy en la noche caminamos por fe todo el día, o vamos a cama, le damos gracias a Dios por todas las bendiciones, y mañana las misericordias de Dios son nuevas. Comienza un nuevo estilo de vida de fe. Te levantas y le das gracias a Dios y comienzas a vivir por fe y no por vista. Amén. El tópico más importante debe de ser enseñado es por fe. En Romanos 12:2 ya lo leímos. No te conformes a este mundo, sino que renueva tu entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Amén. En Tesalonicenses Pablo nos está diciendo, ya leímos las escrituras, que nos apartemos de los hombres que andan sin fe. Que nos apartemos de los hombres que anden sin fe. En tu trabajo, si tienes un trabajo secular, vas a escuchar muchos hombres y mujeres que no andan por fe. Está bien, anda con ellos, pero no pongas mucha atención porque van a robar la fe que estamos construyendo. Todos cuando venimos a Cristo, de acuerdo a Romanos 12:3, comenzamos en un mismo nivel de fe. Todos comenzamos en un mismo nivel de fe. Entonces nosotros tenemos que hacer que esa fe crezca. Porque todos los que estamos en este lugar recibimos a Jesús, no importa cuándo, recibimos la misma medida de fe. Recibimos la misma medida de fe. Ahora yo tengo que manifestar la fe mía por las obras que yo voy haciendo, que yo voy teniendo. Y la fe es progresiva. La fe tiene que ir progresando cada día. No nos tenemos, porque confrontamos el poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas es muy poderoso. Es muy poderoso el poder de las tinieblas, pero el poder de la fe es más poderoso que el poder de las tinieblas. Por eso Colosenses 1:13 dice, Cristo nos redimió del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Nos quitó de toda esa potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Cuando tú te sientas mal, enfermo, doloroso, pobre, lo que sea, recuerda lo que dice Gálatas 3:13. Cristo me redimió de la enfermedad. 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 Hecha por el pecado enfermedad, pero yo soy sano por la promesa de Dios que está en Colosenses 3:13 y Colosenses 3:14. ¿Qué estás hablando? Fe en la palabra de Dios. Amén. Todos recibimos la misma medida, que no se nos olvide ese. En 2 de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque cuando vuestra fe va creciendo, aleluya, nuestra fe tiene que ir creciendo. Les decía un momento, la fe es progresiva. La fe tiene que ir creciendo. La fe que usaste ayer tiene que ser una fe más grande hoy. La fe que usaste hoy tiene que ser más grande mañana. ¿Y cómo yo incremento la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos de problemas, cuando escuchamos de conflictos, los problemas se hacen más grandes. Cuando tú hablas de problemas y de problemas, tus problemas no se resuelven, tus problemas se hacen más grandes. Pero cuando hablas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos adversidades,
Pero cuando tú hablas la palabra a esas adversidades, las adversidades de una manera sobrenatural desaparecen por el poder de la fe. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Debemos dar siempre gracias a Dios por todos nosotros los hermanos. Amén. Tenemos que ir creciendo fe y desarrollar fe. Lo triste es que muchas personas tenemos mucha fe. Cuando nacimos de nuevo, ¿cuánta fe teníamos? Muchísima fe. Y la fuimos disminuyendo. ¿Qué pasó? ¿Ves que es importante dónde te congregas? Porque si no te hablan de fe, tu fe se va a ir disminuyendo. Tu fe va a ir esfumándose. Ay, cuando yo recibí a Jesús tenía más fe. Hoy, ¿qué está pasando con mi fe? Me cuesta creer. Por eso es importante que la iglesia donde te congregues te hablen siempre de fe, porque al momento que recibes a Jesús, recibes una medida de fe, y es la responsabilidad de la iglesia que esa medida de fe que cayó en ti vaya creciendo. Por eso tenemos que hablar siempre de fe, siempre de fe. Tenemos que ir creciendo de fe y desarrollar la fe. Lo triste es que muchas personas tienen más fe cuando están recién nacidos que después de un tiempo. Nosotros necesitamos todos los días desarrollar fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está llena de fe. La palabra de Dios es la que está llena de fe. El espíritu, nuestro espíritu debe de ser alimentado con la palabra de Dios para que tu fe aumente. Para que tu fe aumente. Yo he estado en servicios donde usan el encabezado de una escritura y después se olvidan, como que la cierran. Y a puro gritar. Y a puro regañar y señalar. Así no viene la fe. Amén. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Vienes al servicio, usamos una escritura, te hablamos, te damos estrategia de fe. Esa escritura tocó muy profundo tu corazón. Dios te habló con esa escritura. Vete y medítala y comienza a hablar. Y vas a tener resultado de lo que Dios te está hablando en esta noche o cada vez que vengas a nuestros servicios. Amén. La fe viene por el oír. El espíritu debe de ser alimentado con la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. Amén. Al comienzo, hermanos, podemos usar la fe por algo pequeño. Por algo pequeño. Pero después tenemos que ejercitar nuestra fe todos los días. Todos los días. El pastor que nos da la cobertura llegó a la ciudad de Chicago con $200. Hoy la iglesia tiene un mall y tiene más de 20,000 miembros. Empezó con una fe pequeña y la fue incrementando. Obviamente tiene más de 40 años como ministerio, pero tiene muestras de la fe. Y esa es la fe que nosotros tenemos que ir desarrollando. Tenemos que ir desarrollando. Amén. Aleluya. Al comienzo podemos usar la fe por algo pequeño. Empieza a creer por un carro de $1,000 que lo vas a comprar en efectivo. Después creerle por uno de 10,000 que lo vas a comprar en efectivo. Amén. Tenemos que ejercitar nuestra fe todos los días de nuestra vida. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y así cuando estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, vamos a ir creyendo por cosas más grandes. Tú no puedes creer por cosas más grandes cuando no has creído por cosas pequeñas. Tenemos que ir creyendo por cosas pequeñas primero. Y cuando ya te funcionó en lo pequeño, te tiene que funcionar en otra medida. Amén. Una promesa de Dios, una bendición de Dios, no se manifiesta de la noche a la mañana. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Comenzar donde estemos, en el nivel de fe que estemos. Dios, cuando naciste de nuevo, te dio una medida de fe. Amén. Yo me acuerdo cuando usé esa medida de fe para sanar el cáncer en la vida de mi hija. Me funcionó. Si me funcionó ahí, lo tengo que ir usándolo para otras cosas, en mi vida personal, en mis otros hijos,
y en todo. Porque si me funcionó en remover el cáncer en la vida de mi hija cuando tenía 11 años, me va a funcionar para muchas cosas. Hoy mi hija tiene 36 años. Y desde entonces le dije que jamás iba a ser tocada por una enfermedad o cosas así. Y ha cumplido Dios su palabra, porque yo le he hablado y la hablo todos los días en fe. Amén. Necesitamos ejercitar nuestra fe, comenzar donde estemos en nuestro nivel de fe. Debemos de desarrollar fe. Debemos de desarrollar fe alimentándonos con la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos desarrollar fe alimentándonos con su palabra. Amén. Y venir con una mentalidad. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, yo tengo que tener la mentalidad de que cuando yo la leo en esta mañana o a la hora que sea, voy a alimentar mi espíritu. Y cuando alimento mi espíritu, voy a hablar la palabra de Dios en fe y se va a manifestar en mi vida. La palabra de Dios no es para pedirle a Dios que haga cosas. Dios, te pido, yo tengo fe y te pido que me des. Dios, yo tengo fe y te pido y te pido y te pido. La fe no es para que tú le pidas a Dios. La fe es, escriban, la fe es para hacer lo que Dios te pide. La fe es para hacer lo que Dios te pide. Abraham, deja tu tierra. Abraham, deja tu parentela. Abraham, vete a la tierra que yo te voy a señalar. Abraham, voy a hacer tu multitud. ¿Y Abraham hizo lo que Dios le dijo o no? ¿Por qué? Porque tenía fe. Si tú no tienes fe, Señor, te pido. Señor, te pido. Señor, te pido que pongas tu mano y sanes a mis hijos. No, envía palabra de sanidad a tus hijos. Envía palabra de prosperidad. Envía palabra de bendición, no importa la situación o las circunstancias. Fe es hacer lo que Dios te pide. Fe es hacer lo que Dios te pide. La palabra dice, por las heridas de Jesús. Dios no va a hacer nada. Simplemente haz lo que Él te pide. Simplemente haz lo que Él te pide. Señor, tu palabra dice que por tus heridas yo fui sano. Yo soy sano, porque tú lo dices. Yo ya no le voy a pedir sanidad a Él, porque Él ya me la dio hace 2000 años. Y yo tengo que usar fe para que eso se manifieste. Si fe es hacer lo que Dios te pide. Si Dios te pide, medita en este libro de la ley y vas a prosperar, hazlo. Si tú quieres prosperar, medita en ese libro de la ley, porque Dios es lo que te pide que tú hagas. Amén. Tenemos que venir con la mentalidad de fe y alimentar nuestra fe. No solo tenemos que leer la palabra, debemos desarrollar una conciencia de fe. En Marcos 11:22, Marcos 11:22, respondiendo Jesús a los discípulos, les dijo, tengan fe en Dios. Él les dijo, tengan fe en Dios. En otras palabras, ten fe como la de Dios. Ten fe como la de Dios. ¿Cuál era la fe de Dios? Cielos produzcan estrellas. ¿Obedeció? Ahora sol, sal, ponte a aquel lado. Luna, sal. Y eso el universo lo obedeció, la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando los discípulos se sorprendieron de que Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó, Jesús solamente les dijo, tengan fe como la de Dios. Si yo sequé esa higuera, fue porque yo hablé palabra de Dios. Si esa higuera se secó, fue porque yo le di una orden que mi padre me dijo que se la diera y sucedió. Por eso fe es hacer lo que Dios te dice. Fe es hacer lo que Dios te pide. Amén. Empecemos a practicar eso. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, no solamente Jesús, no solamente el pastor, no solamente algún ministro, cualquiera, tú que naciste de nuevo, se te dio una medida de fe. Ahora con esa medida de fe tú le puedes decir al problema, tú le puedes decir a la enfermedad, tú le puedes decir a la escasez, tú le puedes decir al problema, tú le puedes decir al divorcio, tú le puedes decir a cualquier situación que venga, muévete y quítate.
Pero no dudes en tu corazón. Tienes que creer que lo que dices va a suceder. Y cuando tú crees que lo que dices sucede, será hecho. Así nos enseña Jesús. Amén. El verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, lo recibiréis. Sí, aquí dice pedir. Pero tienes que pedir su voluntad. No tienes que pedir tu voluntad. Tienes que pedir su voluntad. No pedir tu voluntad. Esa es la gran diferencia. Todo lo que pidieres orando, pero en su voluntad. Lo que es su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Su palabra. Su palabra. En el verso 22 dice, ten fe en Dios. En estos versos, Jesús nos enseña cómo obra la fe. Primero el verso 22 le dice, ten fe en Dios. En el verso 23 nos dice, si tú le dices a cualquier problema que se quite y no dudas, pero crees en tu corazón, lo que tú crees en tu corazón y no dudas, va a suceder. Tenemos mucho trabajo que hacer. Nuestra mente tiene que estar llena de fe. Nuestra mente tiene que estar llena de problemas. ¿Verdad que no? Tiene que estar llena de fe. Si tu mente sigue llena de problemas, la fe se paraliza. Tú puedes asistir a todos los servicios, leer la Biblia, pero cuando acabas de leer la Biblia, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo tantos problemas, ¿qué voy a hacer? Ya se te olvidó todo lo que leíste. ¿Sí? Por eso dice, no te conformes, saca la forma del mundo y renueva tu mente con la palabra de Dios para que ahora todo lo que tenías del pasado en tu mente sea renovado. Sea renovado. Amén. Jesús, en estos dos versos, 22, 23 y 24, Jesús, hermanos, nos está hablando de la fe de Dios, no de la fe natural. La fe natural todos la aprendemos, todos la sabemos, todos la vivimos. Pero Él está hablando de una fe sobrenatural de la cuarta dimensión. La fe natural es bien fácil de aprender. Tú no necesitas la fe de Dios para moverte en lo natural. En lo natural tú solamente actúas en lo natural. Necesitas una casa, vas al banco y pides un préstamo. Te mueves en lo natural. En el poder sobrenatural te gustó una casa, tomas una semilla de $1, $2, $3. Señor, esta semilla yo la siembro para mi casa. La semilla cayó sembrada y Dios te dice, ve, tu casa está en tal lugar. Aleluya. Este lugar vino por una semilla. No fuimos al banco a pedir prestado. Amén. Tenemos que hablar en fe. Tienes que hablar. Cuando tú te mueves en lo natural, olvídate, no ocupas fe para moverte en lo natural. Fe es necesaria para moverte en lo sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural. Tú tienes que moverte dentro de la palabra de Dios para que te puedas mover en el poder de la fe. De lo contrario, nos vamos a acostumbrar solamente a vivir de la misericordia de Dios, la cual te puede dar solamente el 10% o el 1% de sus bendiciones. Pero la fe en su palabra te da el 100%. Jesús le dijo, nadie coma frutos de ti. ¿Qué sucedió? Todo se secó. ¿En cuánto? En menos de 24 horas. Amén. Ok, la fe de Dios es fe en lo sobrenatural. El mismo tipo de fe que Dios usó cuando creó el mundo en el comienzo, ese es el tipo de fe que tenemos que usar. Dios dijo y sucedió en Génesis. Ese tipo de fe de Dios, y cada creyente ya tenemos una medida. Amén. Dios nos da la oportunidad de comenzar en un nivel. Algunos desarrollan la fe en un grado mayor que otros. Si no la desarrollan, es su culpa, no de nadie más. Podemos desarrollar nuestra fe. Pablo nos dice en Tesalonicenses que nuestra fe tiene que crecer abundantemente. Esa medida de fe que cada uno de nosotros, creyente nacido de nuevo, tenemos, debe de ser incrementada. ¿Cómo la incrementamos? Con la palabra de Dios, alimentándola con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestro diario
vivir. Cuando oramos con la medida de fe que se nos dio, después vamos a ir incrementando, vamos a ir alimentándonos con la palabra e iremos creyendo por cosas mayores. Cosas mayores. Tenemos que alimentar nuestra fe, pero también ejercitarla. Tenemos que alimentar nuestra fe, pero también tenemos que ejercitar nuestra fe. Amén. No tratemos de creer por algo porque alguien más lo creyó. Tú tienes que creer por tus propias cosas y en tu propia fe. Amén. Cuando tú crees o tratas de creer por algo que otra persona creyó, quizás esa persona está ya en un nivel más alto de fe porque ha desarrollado su fe. Y nosotros a veces queremos imitar a esa persona, pero no sucede en nuestras vidas porque el nivel de esa persona ya está más alto que el mío y yo tengo que ejercitar mi fe para saber por qué a esa persona le pasó, por qué ella ejercitó su fe. Yo tengo que ejercitar mi fe para que también al Dios que le respondió a ella me responda a mí, porque yo estoy incrementando mi fe. Amén. Tenemos que comenzar a ejercitar nuestra fe por lo que podemos creer. Tenemos que comenzar a ejercitar nuestra fe por lo que podemos creer. Yo le creo a Dios por un carro libre de deudas de $5,000 y me viene. Pero yo no le puedo creer por uno de 10,000 y no tengo la fe para que el de 10,000 me venga. Tengo que empezar a ejercitar mi fe y creerle por algo pequeño para cuando se manifieste. Entonces ir por otro nivel de fe. Amén. Ok, amén. Tenemos que ir incrementando nuestra fe. Tenemos que ir incrementando nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? En Isaías 1:19 nos dice, si ustedes creen y oyeren lo que yo les digo, van a comer el bien de la tierra. En la palabra de Dios están todas las promesas de Dios. La palabra de Dios es su voluntad. Por eso dice Isaías 1:19, si creyeres vas a comer del bien de la tierra. Y si no creyeres solamente lo vas a ver de lejos. Amén. En la palabra de Dios está todas las promesas de Dios, su voluntad. Y es a través de nuestra fe que las traemos a manifestación. Cuando desarrollamos la fe de Dios, creemos lo que Dios dice. Cuando desarrollamos la fe de Dios, creemos lo que Dios dice. Cuando desarrollamos la fe de Dios, creemos lo que Dios dice. Dios te dice, ve y compra esa casa y no lo dudas. No, Señor, no tengo. Entonces dudaste. Tenemos que creer lo que Dios dice. Y eso solamente lo creemos cuando desarrollamos la fe de Dios. Dios fue el primero, según la Biblia, Dios fue el primero en hablar las cosas que no son como si son. Dios fue el primero en hablar las cosas que no son como si son. Así cuando tú hables las cosas que no son como si son y los religiosos de alguna otra denominación, ¿por qué hablas así? Dios fue el primero en hablar las cosas que no son como si son. Abraham te he hecho padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Ninguno? Yo te he hecho padre de multitudes. Habló las cosas que no son como si son. ¿De quién aprendió Abraham de hablar las cosas que no son como si son? De Dios. ¿De quién tú tienes que aprender a hablar las cosas que no son como si son? ¿De tu pastor o de Dios? Porque si el pastor te dice, ay hermana, ¿cómo está creyendo por eso si ni trabajo tiene? Mató tu poca fe que tenías. Pero tú no le creas, tú eleva tu fe, tú cree en tu fe. Amén. Cuando cerramos fe de Dios, creemos lo que Dios dice. Dios fue el primero en hablar las cosas que no son como si son. Después fue Abraham. Esta es la manera de desarrollar la fe de Dios. Tú tienes que hablar las cosas que no son como si son, porque vas a ir desarrollando fe. Cuando escuchas palabras que no son la voluntad de Dios, roban tu fe. Actúas sin fe fuera de la voluntad de Dios. Debemos de tener la seguridad que lo que escuchas sea la voluntad de Dios. La fe de Dios te conecta con Dios y sabes cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no. La fe de Dios te conecta con Dios y tú sabes cuándo es su voluntad y cuándo no la es. Por eso
el desarrollar la fe es importante. Fe nos mantiene firmes para hacer la voluntad de Dios. Fe nos mantiene firmes para hacer la voluntad de Dios. Fe es hacer lo que Dios te pide. Si yo conozco la voluntad de Dios, tengo que ejercitar mi fe, hacerla. Amén. Marcos 16:15. Fe es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar. Si lo hiciéramos, ya estuviéramos llenos este lugar. No hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Aleluya. Aleluya. ¿Ves que fe es hacer lo que Dios te pide? Y nos pide muchas cosas. Yo siempre digo que cuando Él me llamó y me dijo que fuera a la cárcel, yo le dije: yo no voy. Su voluntad era que yo fuera, mi voluntad es no ir. Y cuando Él me dijo: sí, tú dijiste que si yo te sanaba a tu hija, tú ibas a hacer lo que yo te mandara a hacer. Ok, Señor, ¿dónde firmo para ir a la cárcel? Eso fue en el 2006 y todavía sigo yendo. Anteriormente iba a muchas, pero hoy, por falta de tiempo, solamente voy a la 26. Amén. Cuando conocemos que evangelizar está en la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y no lo hacemos porque no ejercitamos nuestra fe para hacerlo. Sanidad, ¿es voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Mi cuerpo no tiene que estar enfermo porque no es la voluntad de Dios. Mi cuerpo no tiene que estar enfermo porque no es la voluntad de Dios. Pero yo tengo que trabajar en qué es la voluntad de Dios. Hoy me preguntaron en la reunión, yo tengo 101 escrituras para la sanidad, que yo las leo. Y me dijo, vino una pastora y me dice: ¿de dónde obtuvo, de qué libro sacó las 101 escrituras? De la Biblia. ¿Cómo de la Biblia? Sí. Empecé a buscar escrituras que hablen de la sanidad y ahí hice 101 escrituras de sanidad. Las puse en un papel y me pongo a obrarlas. Luego Dios me ha dado la capacidad de hacer oraciones de confesión. Hoy le envío una a los jóvenes para el evento de los jóvenes con escrituras que está basada en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya estoy terminando, hermanos. Fe es creer lo que Dios te dice. Dios ve la fe en tu corazón y te llama para hacer lo que Él desea. Dios ve la fe en tu corazón y te llama para hacer lo que Él desea. Si no haces algo, es porque Dios no ha visto tu fe en tu corazón. Queremos servirle a Dios, queremos servirle a Dios, queremos servirle a Dios, pero Dios no ve fe en tu corazón, no te llama. Y te vas a tener que conformar con asistir a los servicios y cosas así. Aunque tú le quieras servir a Dios, Él no ve fe en tu corazón. Abraham estaba en un pueblo, Ur, y después lo sacó de ahí y lo envió a otro pueblo. Y cuando lo vio a otro pueblo, vio que tenía fe para sacarlo de ahí. Y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Le llamó porque vio que tenía fe para hacerlo. A ti te va a llamar cuando vea que tienes fe para hacer las cosas. Si no ve fe en nuestro corazón, nos vamos a seguir confortando de ocupar una silla. Y que pasen los años, que pasen los años. Solo tu fe, aleluya, solo nuestra fe va a hacer que nos movamos como Dios quiere. Solo nuestra fe va a hacer que nos movamos como Dios quiere. Tu fe no es para pedir a Dios, fe es para hacer lo que Dios te pide. Amén. ¿Recibimos algo? ¿A cuánto nos habló Dios? A mí me habló desde que estaba preparando esto. Ustedes no saben cómo yo me arrepentí cuando Él me dijo: ve a la cárcel. Y yo le dije: yo a la cárcel no voy. Yo a la cárcel no voy. Ellos merecen estar en la cárcel, yo no. Y hoy es mi pasión ir a ese lugar. Y se ven maravillas, ¿verdad, Paula? Esos muchachos tienen hambre. Pídanos que le den 2 horas. Si estuviera en mí, aquí me quedaba hasta 3, pero no está en mí.
A la 1 de la tarde ya están tocando la ventana, es hora de irse. Amén. Pero esos muchachos tienen hambre y reciben la palabra. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie, después vamos a traer la ofrenda. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Creo que Dios nos ha hablado de una manera